Bueno, ya sabemos para qué sirve el producto escalar, al menos la primera propiedad, así que vamos a aplicarla directamente ya con un ejemplo. Esto es lo último que teníamos, que era usando la suma y la resta de vectores, podíamos desplazar un objeto hacia otro, restando el destino menos el origen. Bien, pues vamos ahora a hacer un ejemplo con el producto escalar. Vamos a duplicar, para mantener esto, vamos a tener otro script. Vamos a crear test3. El otro script que teníamos lo vamos a desactivar. Así no hace nada, en realidad no está haciendo nada ni va a pintar nada. Vamos a abrir el test3. Pues se me ocurre que en el test3 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener un objeto que marca un área, una zona del cuadrado, del plano que se ve aquí. Bueno, estos son los objetos antiguos del otro ejemplo, así que los vamos a dejar ocultos. Vamos a crear un sprite que sea un cuadrado. Vamos a llamar superficie, que va a marcar una superficie, es como una línea, en realidad. Se me ha ocurrido hacer esto como un divisor. Obviamente esto pues puede desplazarse y es como un divisor. Esto divide en dos este área y vamos a poner la posición X en 0 para que esté centrado. Y luego vamos a crear otro sprite que sea un círculo, igual que hicimos antes. Lo vamos a llamar igual, círculo. Y vamos a hacer que cuando este círculo esté en este área, vamos a detectarlo. Y cuando esté fuera, vamos a detectarlo también. ¿De qué manera vamos a mostrar que estamos detectando esto? Pues por ejemplo cambiando el color de la esfera, el círculo, cambiando este parámetro del sprite renderer, que es el color. De momento, por ejemplo, lo vamos a poner rojo. Y cuando pase aquí se pondrá azul y así detectamos. Si esto de aquí, la división de la superficie estuviera en el 0, 0, sería fácil porque no habría ni siquiera que saber esto. Bastaría con saber si la y de este objeto es superior a 0 o inferior. Pero vamos a hacerlo más difícil, que para eso sirve el álgebra lineal. Y es, ¿qué pasa si esto se mueve? Pues esto tiene que poder detectar si está a un lado o al otro. Y para eso sirve la propiedad que hemos aprendido del producto escalar. Entonces, en el nuevo script que vamos a crear, vamos a enlazarlo aquí, este sí que está activado, y vamos a editarlo. Entonces, ¿qué tiene ese script? Pues enlaces a los objetos, ¿no? Tenemos el objeto superficie, que es un transform público para que se vea en el inspector. Superficie, y luego tenemos el objeto. Podríamos tomar el transform o podemos tomar el GameObject, pero bueno, no tiene importancia. Porque además cuando obtenemos un enlace a un objeto podemos obtener sus componentes igualmente, o sea que bueno. Y vamos a enlazar los dos objetos, la superficie y el círculo o el objeto. Ya tenemos los dos enlazados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acordaos que los cálculos y todo eso prefiero hacerlos en el Fixed Update. Como el Start no lo vamos a utilizar, lo voy a quitar, así no nos lía. Vamos primero a dibujar una línea entre los dos objetos. De color verde. Esa línea, como veis, va del 0, 0 de esta superficie, que es ese punto en concreto, y ese objeto. Es para que veáis cómo los conecta. También podríamos dibujar el vector que se crea de restar esta posición, que es el destino, menos el origen, que es este, y pintar ese vector con un draw ray en vez de un draw line, igual que hicimos en el ejemplo anterior. Pero bueno, esto es para que veáis a lo que me estoy refiriendo. Entonces, recordad la propiedad que dimos del producto escalar. El producto escalar dice que si hacemos el producto escalar y es positivo, significa que si hacemos un
de uno de los dos vectores, por ejemplo este, hacemos una línea que sea perpendicular a ese vector, el otro vector que estamos multiplicando, por ejemplo este, o el otro sería lo contrario, daría negativo, tiene que estar en la misma semiesfera o en el mismo lado de esa línea perpendicular. Si está en el otro lado, es que es negativo. Bueno, nosotros queremos ver más bien si está arriba o abajo. Entonces, ¿qué es lo que decide esto, positivo o negativo? Que el vector que va hacia arriba, por ejemplo, si este está en todo este área, el vector que va hacia arriba, que sería así, tiene de perpendicular esta superficie. Si esta bola está en este área, significa que estamos dentro del área superior a la superficie. Y si da negativo, estamos abajo. ¿Con qué vector tenemos que multiplicar un producto escalar de este vector? Pues con uno que vaya hacia arriba. Entonces, si cogemos un vector cualquiera que vaya hacia arriba, lógicamente podría ser un vector normalizado que sea 1 en la y, o sea 0, 1, 0, o si estamos en 2D, 0, 1. 0, 1 es el vector que va hacia arriba. Si multiplicamos escalarmente esos dos vectores, nos dará positivo si está aquí la esfera, y si está abajo dará negativo, porque este área no está en el hemisferio donde apunta ese otro vector. Vamos a pintar para que esto esté más claro, vamos a pintar el vector que estamos diciendo. El vector de control, vector 2, que es la normal de la superficie. ¿Por qué? Porque va hacia arriba. Ya lo sabemos, ¿no? Lo podemos definir aquí. Es new vector 2 de 0 y 1. Este vector va hacia arriba. Vamos a pintarlo y vamos a pintar el vector desde la superficie position, desde el centro de la superficie, en la dirección de la normal. Por ejemplo, vamos a verlo. Tiene tamaño 1, porque tamaño 1 es el tamaño de una unidad de Unity, que es esto. Entonces tiene el tamaño de una unidad de Unity. Si movemos la superficie con la Y, veremos que el tamaño del vector 0, 1 siempre es el tamaño de un cuadradito, de una unidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una multiplicación escalar de este vector con este. Si nos da positivo, estamos arriba. Si nos da negativo, estamos en este área. ¿Cuál es el vector que va del origen al destino? De la superficie al objeto, ese que estamos pintando aquí. De la superficie al objeto. Bueno, pues vector unión, como en el ejemplo anterior, es el destino. Acordaos, es siempre el destino menos el origen. Ese es el vector que une los dos. Así que podríamos cambiar esto, hacer como en el otro ejemplo, guardamos ese vector unión y en vez de pintar una línea, pintamos ese vector que une los dos con draw ray. Entonces ya tenemos los dos vectores, podemos hacer ya el producto escalar. Bueno, pues aquí está lo que os conté, que hay que buscar el producto escalar en la librería de matemáticas que tenemos, que ahora mismo aquí son los vectores, ¿no? El vector 2 punto, y aquí tenemos el dot, porque os acordáis que el producto escalar se llama dot product, por eso hay que acordarse del nombre en inglés. Y hacemos un producto escalar de dos vectores de tamaño 2. También podríamos hacer el vector 3 dot, que utilizaría dos vectores de 3. Como nuestro vector unión es de vector 3 y nuestra normal es vector 2, vamos a usar 2, podemos usar 3 porque en realidad como la z es 0, pues daría lo mismo. No sé si os acordáis que el último valor que se sumaba era la z por la z, entonces daría 0, porque una de las dos, o sea, las dos tienen la z igual a 0. Pero bueno, vamos a usar vector 2. Entonces, el vector unión de los dos ahora mismo es un vector 3. Vamos a cambiarlo por un vector 2. Y aquí, al restar estos dos,
que son 3 y 3, y lo está convirtiendo en uno de 2, lo que está haciendo es ignorar la z. Entonces esta resta que está haciendo aquí, la z la ignora, y esto se convierte en un vector 2. ¿De acuerdo? Así que la z, olvidaos, esto es ahora mismo es un vector 2. Entonces, vamos a hacer el dot product, el producto escalar de... Da igual el orden, ¿os acordáis? Así que es vector unión y de normal de la superficie. Y el producto escalar, recordad que el resultado es un número float, que es un número decimal. El producto escalar es esto, el resultado de esa operación. Y ahora vamos a usar ese producto escalar para decidir de qué color ponemos la esfera. La esfera es el objeto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo accedemos al color de ese objeto, de ese círculo? Bueno, pues ahora mismo tenemos el transform, ¿verdad? Enlazado aquí en el script tenemos el circle. Tenemos este componente. Tenemos que acceder al sprite renderer y al color. Entonces, para acceder de un componente a otro, ya sabéis, es objeto.getComponent. Sé que esto es lento, para los que ya sabéis programar, esto no está bien hacerlo todos los frames, pero bueno, es un ejemplo muy simple, así que voy a hacerlo directamente. Obtengo el componente sprite renderer y luego obtengo el color. Y entonces le asignamos un color según estemos en producto escalar positivo o negativo. Entonces, if producto escalar es mayor o igual que 0, no vamos a descartar el valor 0, así que mayor o igual que 0 significa que estamos en la parte de arriba de la superficie, encima, porque los dos vectores van en el mismo sentido, la normal y el vector unión. Entonces, en ese caso el color será blue. Si no, es decir, es negativo el producto escalar, el color será rojo. Ya está. Y para eso nos sirve el producto escalar. Ahora ya veréis lo que va a pasar. ¿Lo veis? Ahora estamos detectando que estamos bajo tierra o bajo la superficie y ahí sobre la superficie. Y solo porque estamos multiplicando este vector por este vector escalarmente. Así que con esto tenemos una detección de suelo que, por cierto, depende de la posición de la superficie. Y es arbitrario. No nos importa dónde está la superficie. Esto funciona siempre. Así que nada, esto es un ejemplo estupendo de la primera propiedad de los productos escalares, que es comparar dos vectores, en este caso la normal y otro vector que conecta con el objeto. Entonces, de momento en este ejemplo no estamos viendo que sea un caso de igual a 0, que sería que estén totalmente perpendiculares el vector que va hacia arriba con este que va hacia acá, porque es difícil de ver, pero bueno, os hacéis una idea. Sobre todo se usa el mayor a 0 y el menor a 0. Así que nada, con esto vamos a seguir con la siguiente propiedad del producto escalar, a ver qué nos enseña en la siguiente lección. Nos vemos ahora.